Seguramente te has topado con este tipo de publicaciones en redes sociales. Pues déjame decirte que se encuentran muy lejos de poder medir la genialidad de alguien, debido a que principalmente son solo problemas de aritmética. En el video de hoy aprenderemos sobre el coeficiente intelectual y los test existentes para poder medirlo. Así que prepárate y comencemos. El coeficiente intelectual es una cifra con la que medimos la inteligencia de cada persona. Para conocer estas cifras se realizan unas pruebas en las que se mide, por una parte, la edad mental y por otra, la edad cronológica. A partir de estos datos se calcula el coeficiente intelectual o IQ. Cabe aclarar que existen diferentes tipos de inteligencia o capacidades que pueden medirse. Los test de IQ se basan principalmente en tres de ellas. Uno es la inteligencia verbal, que hace referencia a la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Otra es la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de utilizar los números de manera efectiva, así como aplicar el análisis y el razonamiento de manera adecuada. Esta inteligencia se relaciona con el pensamiento abstracto y científico, y engloba tanto la habilidad matemática como la capacidad lógica. Finalmente, la inteligencia espacial se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. Es además la capacidad que tiene una persona para procesar información en tres dimensiones. Las personas con marcada tendencia espacial tienden a pensar en imágenes y fotografía, visualizarlas, diseñarlas o dibujarlas. Los test de IQ más populares son el test de Raven y la escala de inteligencia de Wechsler. El test de Raven. Esta prueba puede medir el IQ tanto de niños, adolescentes y adultos. Se trata de un test en donde la persona que lo realiza debe completar las piezas faltantes en una serie de láminas en las que vienen impresas algunas figuras. La escala de inteligencia de Wechsler, diseñada igualmente para medir el IQ, tiene dos versiones. La primera para niños y adolescentes entre 6 a 16 años y la segunda para adultos de 16 a 64 años. Consta de dos etapas, siendo la primera verbal y la segunda de ejecución. La prueba tiene una duración entre 90 y 120 minutos. Dependiendo de tu IQ, puedes ubicarte en una de las siguientes escalas. Menor a 70 indica deficiencia o retardo mental. Entre 70 y 84 indica una inteligencia débil. Entre 85 y 115 tienes una inteligencia media. Entre 116 y 129 indica una inteligencia superior. Y mayor o igual a 130 indica un alto potencial cognoscitivo o genialidad. Si deseas medir tu coeficiente intelectual, te dejo el siguiente enlace en la descripción del video. Es una prueba que me pareció muy interesante debido a que combina las matrices de Raven y la escala de Wechsler antes mencionadas. Esta prueba cuenta con 30 preguntas que al finalizar podrás saber con bastante exactitud a qué grupo de la escala perteneces. También tiene algunos datos que me parecieron muy interesantes, obtenidos por estadísticas a lo largo de 10 años. Por ejemplo, ¿sabías que el 68% de la población tiene una inteligencia media? El 13,5% una inteligencia superior
y solamente un 2,5% tiene un IQ por encima de los 130, o sea, de alto potencial cognitivo, que son a los que consideramos como genios. ¿Sabías que el IQ promedio de los hombres es de 103, mientras que de las mujeres es de 109? Y además que el IQ promedio varía poco dependiendo del nivel de estudios. Sin importar el valor de tu coeficiente intelectual, recuerda que no es algo definitivo. A diario puedes ejercitar tu mente de distintas maneras, ya sea intentando memorizar grandes cantidades de números, practicando la lectura, mediante juegos lógicos y analíticos, escuchando música clásica, aprendiendo un nuevo idioma e incluso ejercitándose físicamente. Te recomiendo poder realizar el test a modo de ejercicio mental. Igualmente en los próximos días te estaré dejando otro test de IQ igual de interesante. Así que mantente atento. Pues bien, con estos datos llegamos al final del video. Si aprendiste algo nuevo, te invito a suscribirte. Sin nada más que decir, me despido y hasta el próximo video.